Recibió hoy la constancia de mayoría Alfredo del Mazo como gobernador en la elección del Estado de México. Morena dice, esto aún no se acaba. Y una noche antes de que inicie la 22 Asamblea del Partido Revolucionario Institucional, el líder del tricolor, Enrique Ochoa, aquí en el estudio. Murió Eduardo del Ríos, uno de los grandes caricaturistas, de los grandes, en serio, caricaturistas mexicanos. Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Puch. Esto es Milenio Televisión a las 10 de la noche, la hora de las noticias, en este martes 8 de agosto del 2017. Terminó el cómputo de votos en el Estado de México, ahora sí, oficialmente. Hace unos momentos el priista Alfredo del Mazo recibió la constancia de mayoría. En el conteo final del Instituto Electoral del Estado de México, la alianza que encabezó el PRI obtuvo 2.040.000 votos. 2.040.000 votos, 33.56% de los sufragios y 1.871.000 votos. Esos son la diferencia entre Morena y Alfredo del Mazo. Morena inmediatamente pidió el recuento de todos los sufragios emitidos el pasado 4 de junio. Está previsto como un resolutivo que se expida y se entregue la constancia de mayoría al ciudadano Alfredo del Mazo Maza, postulado por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, al haber obtenido el mayor número de votos en la elección ordinaria de gobernador del Estado de México, celebrada el pasado 4 de junio del año en curso, conforme al cómputo final realizado por este Consejo General en esta sesión. 169.000 son la diferencia de votos. Mientras esto pasaba dentro del instituto, afuera, la ex candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, encabezó un mitin para exigir la nulidad de la elección y advirtió que en caso de que el Consejo General del IEM declarara válida la elección, promoverá ante el INE la destitución de todos sus integrantes. Con ese tipo de consejeros no podemos llegar al 2018. La gente lo que quiere es certeza, lo que quiere es transparencia, porque no es el poder lo que nos preocupa, sino la actuación de que quieren imponer, porque no es una decisión. Entonces sí pediríamos así que la renuncia de estos consejeros. Para mí es muy difícil. ¿Tú crees que no me gustaría estar ahí y decirle en su cara que es un mentiroso, que es un abuso, que es un cinismo lo que están haciendo? Pero tiene que prevalecer precisamente la mesura, porque nuestro país no está para levantar la violencia. Hace unos momentos, afuera del instituto, Delfina Gómez dijo que para ella Del Mazo no es el ganador hasta que se resuelvan los 45 juicios de impugnación que promovió su partido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En términos técnicos, Delfina en eso tiene razón. Y vamos a seguir en las elecciones, otras que están en discusión, otras que están en serio en discusión, que tienen que ver con las elecciones para gobernador en Coahuila. Mi compañera Elba Mónica Bravo estuvo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ya empezaron a discutir si el PRI rebasó o no el tope de gastos de campaña en un porcentaje que haría que esa elección quedara anulada. Primero, demostrar que lo que el INE detectó está técnicamente bien, que es correcto, que rebasaron más del 8%. Por eso estamos seguros. Sí se va a anular esta elección y habrá justicia en el estado de Coahuila. Electoral del Poder Judicial de la Federación, con plena confianza de que pondrán orden en donde el INE ha dejado un desorden. Los presidentes del PRI y del PAN utilizaron su último recurso jurídico para defender el triunfo de la elección de junio pasado en Coahuila, de la que ambos se proclaman ganadores. Fue en una audiencia privada y por separado, ante magistrados del Tribunal Electoral, luego de que el INE resolvió que el PRI rebasó el tope de gastos de campaña.
En el PAN recurrieron a personajes que desaparecieron hace años de la escena política, como el exlíder Germán Martínez, experto en materia electoral. Se presentaron a la audiencia los candidatos del PRI, Miguel Riquelme, y del PAN, Guillermo Anaya. Ante la magistrada presidente, ante la magistrada y los magistrados, puntualmente la documentación que acredita que las facturas para cubrir los costos de administración de redes sociales y de la página de internet fueron puntualmente fiscalizadas y cobradas. Por lo tanto, esa factura de Facebook no se le debe de cargar a la coalición por un Coahuila seguro que encabeza Miguel Riquelme. En Acción Nacional se alega que el tricolor sí rebasó el tope de gastos, con lo que la elección debe ser anulada por disposición constitucional. Hay otras pruebas, como desplegados pagados en periódicos, que el PRI y su candidato Riquelme omitieron reportar, que son fácilmente demostrables y que incrementan el rebase de gastos de campaña. Ha quedado plenamente acreditado de nuestra parte, y creo que nuestra presentación del día de hoy lo ha reforzado, que el PRI rebasó el tope de gastos de campaña, inclusive en mayor medida de lo que ya había detectado el Instituto Nacional Electoral. Los magistrados solo abordaron el caso Coahuila y emitirán una resolución antes de que concluya noviembre. Con imágenes de Juan Gabriel Ortega, para Milenio Noticias, Elba Mónica Bravo. Mañana inicia la Asamblea Nacional del PRI, la número 22. Empieza con mesas en 2 o 3 días en diferentes estados. Después van a discutir aquí. Hoy estuvo hace unas horas conmigo Enrique Ochoa. Platicamos de los mecanismos de selección de los candidatos, de lo que va a pasar. En fin, hablamos de muchas cosas. Este es el presidente nacional del PRI. No es nuevo, Enrique. El presidente no anda bien en popularidad. Es cierto que ganaron Coahuila, parece, si el tribunal no dice otra cosa, y el Estado de México en las últimas elecciones, pero con bastantes menos votos de los que había ganado antes. Es decir, el gobierno no parece muy bien calificado hoy, por lo que sea. ¿Cómo haces un programa y cómo delineas una campaña cerca o lejos del presidente, cerca o lejos de este gobierno? Te oí decir hace un par de días, hemos gobernado bien. Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, eran tan priistas como tú, pues, o como otros. No tú, como tú espero que no, pero como otros. Lo que quiero decir es, ¿cómo delineas un programa, Enrique, en esta situación, con el mal humor social, con la situación? ¿Qué ofreces, pues? La ciudadanía en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz, en este año, estaba buscando propuestas concretas de solución a sus problemas. Las campañas propositivas están arrojando resultados para conectar con la ciudadanía y merecer su confianza. De hecho, cuando has visto en estas elecciones recientes campañas negativas, esas candidatas o candidatos han caído en la preferencia ciudadana. Cuando ves las encuestas de aprobación del presidente y del gobierno, ¿crees que quien sea el candidato o candidata, Enrique, para el 18, tiene que alejarse del presidente? ¿El presidente y del gobierno de estos 6 años? ¿Qué tan activo, qué tanto es un activo este gobierno y el presidente para una campaña que va a ser muy disputada, que va a estar muy pulverizado el voto? ¿Qué crees que debe ser? Para ganar una elección se necesitan 3 elementos. El primero es que el partido político esté unido, con una propuesta clara, convincente, inteligente sobre cómo vamos a aprovechar las oportunidades de futuro. El segundo elemento muy importante es que la candidata o candidato presidencial sea una persona de prestigio, honesta, honorable y con una visión de lo que el país necesita hacia adelante, clara y convincente. Y el tercer elemento es que el gobierno esté bien valorado por los alcances que han tenido sus políticas públicas. En ese sentido, la aprobación del presidente de la República ha tenido un aumento en el último trimestre. Sí. Cualquier encuesta que podamos cotejar... Eso es cierto, pero no pareciera demasiado grande hoy, vamos a ver cómo está en diciembre, como para empujar a alguien que diga yo voy a hacer la continuidad de Enrique Peña Nieto. Pero precisamente esa tendencia, y veremos cómo estamos en diciembre, es muy positiva porque estamos en franca recuperación. Dices, el presidente va para arriba, tú dices en diciembre debería estar mejor todavía por lo que está pasando. Y tú si ves un candidato que va a decir
Sí, vamos a seguir esto. Sobre todo porque hay programas que han significado muchos avances para nuestro país. Todos queremos que en México exista un sistema educativo de calidad para nuestras niñas y nuestros niños, para nuestros cosas que jóvenes. están pasando, educación. Ahora, Oye, la inversión en materia energética, en las distintas ramas, energías renovables, avances tecnológicos, tecnología de punta en el sector, también están dando resultados positivos. En telecomunicaciones, una disminución del 40% en tarifa telefónica. Intuyo entonces que el programa que dicen antes que el programa va a tener que ver con continuar, digamos, esto que planteó el presidente al principio del sexenio. El programa parte de un balance crítico y autocrítico. Reconocer las asignaturas pendientes y las áreas de oportunidad por aprovechar. Dame dos. Seguridad pública. Necesitamos entrarle de frente al tema de seguridad pública porque es incorrecto que México viva bajo escenarios de creciente inseguridad. Esto demerita un candidato que se encargó todo de la seguridad pública, que se trajo la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación. De ninguna manera. Si uno de los pendientes es la seguridad, ¿quiere decir que Osorio Chong tiene menos posibilidades de ser el candidato? De ninguna manera. Lo que digo es que ese es un elemento que tenemos que revisar con todo cuidado, presentar propuestas convincentes que nos ayuden a mejorar ese elemento, y por otro lado también hay aspectos muy positivos que tenemos que seguir impulsando. México tiene actualmente el número récord en exportación en la historia de nuestro país, y eso deriva en inversión y en empleo en distintos lados de la República. Me queda claro que el programa entonces va a tener que ver con el presidente. La decisión. Todos podemos decir que sí, que no, me tienes que decir otra cosa, pero el presidente va a tomar la decisión de quién va a ser el candidato del PRI. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué vas a hacer para que el PRI sea un gran entusiasta de ese candidato? El presidente será central en la decisión de quién será nuestra candidata o candidato presidencial, pero no será el único. Participará la militancia en un proceso que tenemos en los estatutos para poder escoger a la mejor persona. Tú y yo ya estamos viejos, sabemos que la palabra... Yo más que tú, pero sabemos que será la palabra del presidente. Mi pregunta es, ¿qué haces con un partido que a veces dice sí, no, que dice no, por acá tiene que ser diferente? Es decir, ¿qué hace el presidente del PRI para entregar un partido, como tú dices, primera regla, unido y energetizado de aquí al 18? De eso se trata esta 22ª Asamblea Nacional. Vamos a Campeche a discutir en la mesa de estatutos las reglas y procedimientos para determinar cómo seleccionar a las mejores mujeres y hombres para las 18.500 candidaturas que estarán en competencia en el 2018, Carlos. Y en estas reglas, algo así como el fetiche, creo que le dije a Enrique que ha sucedido, es esto de los candados. Me habló un poco de cómo ve lo de los candados y yo creo que nos dio un tip interesante de qué va a suceder en esa mesa. Ha habido toda una discusión, parece un fetiche ya esto de los candados o no candados. Creo que es un fetiche además que ha matado posibilidades para el único aspirante cercano al grupo que no es priista, porque pareciera que si lo hacen va a ser con dedicatoria, y me refiero al secretario de Hacienda. Pero ¿tú qué piensas de los candados? ¿Tú qué piensas de esa parte que pide esa militancia personalmente? Creo que los candados son cosa del pasado. Y permíteme hacer una revisión un tanto histórica. Hace 4 años, cuando tuvimos la Asamblea Nacional, se eliminaron los candados que establecían que para tener un cargo de elección, para aspirar a un cargo de elección popular, deberías de tener uno previo. Uno previo, exacto. Eso ya no tiene sentido en el México contemporáneo. Primero, porque hay reelección consecutiva, aspecto que no teníamos antes. Y en segundo, porque la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, han hecho una interpretación a favor de los derechos políticos en su máxima expresión. Por lo tanto, candados que impidan la participación de la ciudadanía, militante o simpatizante en un partido político, han sido desechados por los tribunales. En ese sentido, en la discusión a la que vamos en estatutos, ha habido distintos grupos que han presentado la propuesta de ampliar las candidaturas para simpatizantes del partido. Y también ha habido propuestas sobre la mesa para disminuir los pocos candados o que quedaban para los militantes que quieren ser candidatos del partido. Y para todos, además, es decir, para todos los puestos, para cualquier candidatura. Eso es muy importante, que existan mecanismos flexibles de participación abierta para los militantes y para los simpatizantes en los distintos espacios de competencia política. Háblame de fechas como las ves tú hoy, como líder en este proceso de aquí al 18, digamos, asamblea, tal. ¿Cuándo crees que debe haber un candidato del PRI a la presidencia de la República? Primero tenemos los resultados de la asamblea que se discuten este 9 y 10 de agosto en 5 sedes en el país. Bien. El día 12 en la Ciudad de México tenemos nuestra asamblea plenaria. Más de 16,000 priistas reunidos con el presidente de la República.
Y a partir de ahí recorreremos el país para compartir los planteamientos, los programas y el ideario. Debemos de definir hacia finales de este año el método a través del cual debemos de seleccionar a nuestra candidata o candidato a la elección presidencial. E inician los calendarios electorales en las distintas entidades federativas para seleccionar candidatas y candidatos a gobernador. Es decir, ¿ves candidato del PRI presidencial hasta el 2018? Así establece la ley, que el candidato de todos los partidos... Pero alguien podrá ser precandidato, alguien podrá levantar la mano. Tienes el caso del candidato eterno López Obrador, que ya está completamente en campaña. Pero ese no es el caso de quienes cumplimos con la ley electoral. Nosotros nos suscribimos a los tiempos que establecen las leyes. Pero lo que digo es que se puede ser vamos a llevar a cabo el procedimiento. Se podría ser precandidato en noviembre sin faltar a la ley. Así es, la ley establece ese espacio cuando viene la definición que hará el Consejo Político Nacional del PRI al finales del año del mecanismo a través del cual elegiremos a la candidata o candidato a la presidencia. Enrique Ochoa, el líder nacional del PRI. Y aquí están para hablar del Partido Revolucionario Institucional, Lisa Sánchez. Lisa, ¿cómo estás? Héctor, arráncate, Héctor Aguilar Camín. Quiero decir que me parece muy divertido este asunto del proceso, digamos, sucesorio del PRI. Me lo ha parecido siempre. Lo que pasa es que ahora uno puede sonreír un poco más cómodamente porque están eligiendo finalmente a una parte, ¿no?, de los que van a contender, y no como antes al seguro presidente de México. Entonces, uno puede mirar esto con un poco de ironía, como decía Adolfo Gili, me acuerdo en los años 80 o por ahí, decía, no, este asunto del destape mexicano es como el oráculo de Delfos. El oráculo no dice ni afirma, emite señales. Entonces, estamos un poco en la emisión de señales. Sí ha cambiado bastante, Lisa, debo decirte, la prensa. La manera como Carlos le pregunta hoy a Enrique Ochoa y le pone nombres a lo que son insinuaciones de parte de lo que dice el presidente del PRI, eso sí es distinto, muy distinto. Antes había como un respeto ritual, porque esto de la sucesión y el tapado está, desde luego, en los políticos profesionales, pero estaba, y sí creo que sigue estando, en toda la sociedad. La diferencia es que ahora no tiene la importancia decisiva, claro, en el sentido de quién va a ser presidente que tenía antes. Y en ese sentido estamos viendo algo que se parece, pero que está en un contexto completamente distinto al de hace, digamos, 25 años. Y es muy divertido esta lectura de qué quiere decir esto, qué quiere decir aquello, a quién está aludiendo con esta frase, a quién está aludiendo con esta... Eso es divertido. El presidente a sus eventos, a quién no lo invita. Claro, ¿no? Entonces ahora viene la asamblea del PRI. Hay que decir que en esa asamblea vamos a poder ver en acción a los candidatos. La presidencia ya filtró quiénes son sus 4 personajes que está investigando. Y no quiero decir nombres porque entonces cuando empieza uno a decir nombres, entonces empieza a no jugar bien el juego del misterio y las señales. Ahí me voy a quedar. Yo creo que la segunda parte divertida de todo esto es que es un proceso en el cual enfrentan retos importantes y que también están atacando de una manera muy cosmética, de una manera relativamente cínica, que tiene que ver precisamente con los mecanismos de la selección del candidato, pero no solo, sino también con la definición del supuesto programa que ese candidato o candidata, que es muy curioso que no descarte a la candidata, ¿no? Tienen a la gobernadora incómoda que todavía no se descarta ella misma, que va a seguir. ¿Y cuál va a ser la personificación de todas esas virtudes, como decía el presidente del PRI ahora en la entrevista, de los que sí cumplen con la ley electoral, de los que sí van a cumplir la Constitución, de los que sí van a cumplir con el mandato y el puesto para el que fueron elegidos? Y ahí me parece que está la parte todavía más divertida de este PRI del 2017 que quiere contender en el 2018 y que, como tú bien dices, no es seguro que sea el que ocupe Los Pinos por 6 años más, con todo y que hay a partir de ahora reelección inmediata, como bien decía el presidente. Y ahí pues hay temas muy importantes que el mismo presidente del partido acaba de señalar. Seguridad. Tuvieron 6 años para hacer algo en materia de seguridad y no hicieron nada.
Tienen todo el tema de corrupción. Yo no sé qué priista va a tener la cara para hablar de corrupción allá adentro en la mesa de Guadalajara, donde van a definir el contenido. Van a tener el tema de las desigualdades y el tema de las pobrezas. Van a tener todo el tema precisamente del andamiaje institucional que están dejando y la descomposición de este sistema político y de este sistema de partidos que hoy contiende como uno más el PRI en compañía, pues hay que decirlo también, de todos sus enanos, ¿no? Yo siento que ese escenario es interesante, que habrá que seguir esa asamblea por el morbo de saber qué discutieron, hasta dónde lo discutieron, hasta dónde llevaron realmente sus últimas consecuencias todos estos temas y cómo es que siguen jugando con la idea de que los candados ya no existen cuando en realidad la baraja está muy abierta y hay un factor ahí que sí sigue jugando, que es el presidente Peña Nieto, que como bien tú lo decías, Carlos, trae 20% de aprobación, que sí necesitarán forzosamente subirle los números a ese presidente si quieren realmente un candidato o una candidata que sea capaz de contender y no desde los 20%, sino desde los tercios que necesitan en un escenario tan fragmentado como el que estamos viendo ahorita. Ahora, de cualquier modo, es el nombramiento, el proceso de nombramiento del candidato de una de las 3 fuerzas políticas fundamentales de México y de un partido histórico de México. Entonces, el partido hoy en el gobierno. Es importante. Así es. Y yo creo que lo que dice Elisa es una de las partes más interesantes de este proceso. Como lo dijo Enrique Ochoa ahí, tenemos que hacer un balance crítico y autocrítico. A mí me interesa mucho esa mesa de visión de futuro de Guadalajara. La otra es interesante, la grilla de los candados. Sí, la de Campeche, que es candados, ¿no? Pero él parece haber descartado incluso que tenga algún sentido, digamos, práctico posterior. En cambio, esta otra de qué sigue para los priistas, para los que van a ser candidatos priistas después de este sexenio, en donde yo creo que efectivamente los 2 hoyos negros son seguridad y corrupción. Desigualdad también, pero desigualdad es como un proceso, digamos, es como una vieja enfermedad de México, ¿no? Básicamente, sí, eso no lo hizo Peña Nieto, y no lo ha cambiado nadie. Así es. En cambio, este tema de la corrupción que hemos visto sí es nueva, y esta superación de las cotas de la inseguridad de Calderón sí es nuevo. Entonces, creo que si algo hay que observar en esta asamblea es cuál es el discurso con el que los priistas pueden como darle la vuelta un poco a la situación y plantearse un horizonte de futuro que puede o no ser convincente para la mayoría de los ciudadanos, pero que es lo que hay que atender si uno quiere seguir el proceso de estas fuerzas políticas que van a contender. López Obrador, ya la sabemos, ha escrito libros, eso es lo que es, el PAN está a oscuras, en no otra sabemos, discusión, no hay nada. Exacto, está en no hay otras nada, cosas. Y en el PRI se empieza a perfilar esto, y me parece interesante que esta mesa de visión de futuro vaya a acabar siendo clave. Será Sí, la puede definición del nuevo PRI, ¿no? Porque regresaron a Los Pinos con la creación del nuevo PRI, ahora les toca inventar el nuevo PRI y a ver si les creemos y si les alcanza. En una elección que a veces se nos va, es una elección enorme la del 18, hay 9 gobernaturas, hay presidencias municipales por todas partes, es decir, esta asamblea eso es muy importante. a todos ellos. Mira, yo creo que aquí va a haber una dimensión regional que no sé si por primera vez, pero creo que sí. Los políticos y las candidaturas regionales pueden traerles o quitarles votos a los candidatos presidenciales. Pienso en Jalisco. Ahí es donde va a ser la mesa. Un candidato como Alfaro, que es del Movimiento Ciudadano, pero que en realidad usa el Movimiento Ciudadano como una franquicia, ese puede ser un candidato que le dé votos al candidato al que decida Enrique Alfaro. Del partido con el que le esté. Y creo que va a pasar eso en otras partes regionales. O sea, los candidatos regionales van a ayudar, pueden ser decisivos incluso. Yo sí creo. Es una elección nueva en ese sentido, porque no hemos vivido esta Y habremos de ver cuál es la estrategia Así de persecución del voto, ¿no? Porque hay varias, hay más de una. Claro, pero no hay nada como un buen candidato. Nada. Y yo creo que eso es lo que está difícil, por eso dicen prográmelo candidato, para ver si lo encuentra. A ver. Lisa, gracias. Doctor, gracias. Héctor Aguilar Camín y Lisa Sánchez. La información nacional cuando regrese, incluido mañana Veracruz, como si le faltaran problemas. Parece que mañana llega Franklin a Veracruz con toda su fuerza. Porque eres más que solo un cliente. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu vida.
Y ahora una excelente noticia. Si cada mes recibes depósitos en tu cuenta, también vas a poder disfrutar de todos los beneficios de Santander Plus. Solo usa la banca digital una vez al mes e inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander. ¿Cómo pechugas con verduras otra vez? Así las hiciste la semana pasada. Mejor hazlas empanizadas. Las ponemos a freír. Y las servimos con papitas fritas. Y agua simple así nada más. Mejor hazles una naranjada. No. A mi familia la cuido yo. Aprende a decir no. El sobrepeso y la obesidad ocasionan diabetes, una de las principales causas de muerte en México. Cuida lo que comes y mantente activo. Resta kilos. Suma vida. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Todo lo que necesites en tu regreso a clases con Macronet Infinitum lo vas a disfrutar. Contrata un paquete Infinitum, navega a exceso de velocidad, disfruta Claro Video y mucho más desde 389 pesos. Regresa a clases ya con Macronet Infinitum. Piensa en todos los días en que eres el primero en llegar, pero también el último en salir de la oficina. Piensa en las noches sin dormir. Piensa también que todo ha valido la pena, porque acabas de comprar, al fin, el hogar que siempre imaginaste. Piensa que todo lo que haces es por ellos y por ti. Por eso, en Infonavit no subimos la tasa de interés y ahora te prestamos hasta 1.6 millones de pesos para que lo hagas realidad. Infonavit, piensa en ti. Sigue la tormenta Franklin rondando las costas mexicanas. Ayer la tormenta causó afectaciones en Quintana Roo y Campeche. Hoy la Secretaría de Gobernación informó que tendrá un mayor impacto el jueves cuando llegue a Veracruz. También alertó que los estados que presentarán mayores afectaciones son la Sierra Norte de Puebla, la Norte de Hidalgo y la parte oriental de San Luis Potosí, Tamaulipas. Protección Civil informó que se activaron los planes MX-DN3, Plan Marina y Plan General de Apoyo y Auxilio con el fin de coordinar acciones preventivas que ayuden a la población. Habrá que ver sobre todo cuando pasen estas cosas, qué pasa con las inundaciones en alguna de esas ciudades. Seguramente en el transcurso del día de mañana también irá cruzando una región de 32, 33 grados centígrados en el mar y esto hará que el sistema crezca muy posiblemente a huracán. No sabemos si impacte con esta fuerza en la zona de Veracruz. Lo que sí recomendamos es de extremar precauciones en esa zona porque las lluvias serían torrenciales e incluso mayores de 250 litros por metro cuadrado. Después de que ayer la Universidad Nacional Autónoma de México detectara una falla en el examen de 11,051 aspirantes, hoy decenas de candidatos protestaron frente a la rectoría exigiendo una nueva revisión a su prueba y una mesa de diálogo con el rector de la universidad. La UNAM informó que todos aquellos aspirantes a ingresar a cualquiera de los dos sistemas de su bachillerato que deseen solicitar la revisión del examen podrán acudir a la Dirección de Gestión y Estrategia de Primer Ingreso. Cambio de tema, en Zihuatanejo fue localizada una fosa clandestina. Personal de la Fiscalía del Estado y la Policía Estatal se encuentran cerca de la comunidad de La Salitrera, donde hasta el momento se han desenterrado 2 cadáveres. Las autoridades no descartan que haya más cuerpos. Y hace unos momentos, un juez del Estado de México ordenó la liberación de Guillermo Padrés Dagnino, hijo del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés. Hasta el momento se desconocen los fundamentos por los cuales saldrá en libertad. Le recuerdo, el hijo del exgobernador fue detenido el mismo día que se entregó su padre, a quien se le acusa de lavado de dinero y defraudación fiscal. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción presentó hoy 2 solicitudes de amparo en juzgados federales contra los estados que incumplieron el plazo establecido para implementar los sistemas locales anticorrupción. El primero es un amparo contra los estados de Chihuahua y Veracruz, que no reformaron su legislación para adecuarla a las modificaciones constitucionales y a la Ley General del Sistema. La segunda petición de amparo fue contra la Ciudad de México, Tlaxcala y Baja California, quienes no han emitido las leyes de los sistemas, a pesar de que el plazo se cumplió el 18 de julio. Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy, después de un encuentro privado con la mesa directiva del Senado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, pidió al Senado que el próximo periodo electoral no contamine la renegociación. Nuestra convicción es que trabajemos esto sin prisa, pero también sin pausa. Y que ningún proceso político contamine lo que al país
necesita y le conviene hacer, y es nuestra responsabilidad. Confiamos que de la misma manera el Senado, cualquiera que sea su conformación de las fuerzas parlamentarias, será igualmente responsable para discutir y tomar lo que con tanto esfuerzo estamos construyendo todos los actores en este momento. En Lima, en Perú, se reunieron 12 cancilleres de América Latina para analizar la situación política y social que afecta a Venezuela. Durante el encuentro, los funcionarios acordaron no reconocer a la Asamblea Constituyente instalada el 30 de julio. Rechazaron la violencia y cualquier otra opción que involucre el uso de la fuerza. Los cancilleres reiteraron su respaldo a la Asamblea Nacional, así como su apoyo y solidaridad con la fiscal general destituida, Luisa Ortega, y los integrantes de su Ministerio Público. Después del encuentro, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se refirió a los puntos acordados, en específico a ese que se refiere a la Asamblea Nacional. Para los gobiernos de los países que firmamos esta declaración, los actos jurídicos que requieran, conforme a la Constitución venezolana y a las leyes, la aprobación de la Asamblea, léase, contratación de endeudamientos, empréstitos, refinanciamiento de títulos, concesiones, contratos de obra pública, que se firmen con el gobierno nacional, con sus empresas o con los gobiernos estatales y municipales de Venezuela, en los casos en que la Constitución exija que se tenga la autorización previa de la Asamblea, nuestros gobiernos solamente habrán de reconocer aquellos actos, aquellos contratos que tengan la aprobación de la Asamblea Nacional democráticamente electa. La Organización de las Naciones Unidas denunció el maltrato a los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad en Venezuela. El secretario general de la organización, Antonio Guterres, reiteró que la crisis en Venezuela no se puede resolver mediante la imposición de medidas unilaterales y exhortó al gobierno y a la oposición a que reanuden negociaciones. Pero allá, en Venezuela, hoy sesionó la Asamblea Constituyente para definir su funcionamiento. Los constituyentes discutieron el proyecto de acuerdo en respaldo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto después del asalto a una base militar del que le dimos cuenta y que sucedió el fin de semana pasado. Y el Tribunal Supremo de Justicia condenó al alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, a 15 meses de prisión y lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público. De acuerdo al tribunal venezolano, Muchacho fue condenado por supuestamente desconocer un orden de la institución para contener las protestas de la oposición y evitar el bloqueo de las calles. De Venezuela me voy a Estados Unidos, como casi hago todas las noches. Después de que el gobierno de Trump impusiera sanciones contra Corea del Norte, hoy el gobierno de Kim Jong informó que examina un plan para atacar el territorio estadounidense, a lo que el presidente Trump advirtió que se enfrentaría con fuego y furia. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. He has been very threatening beyond a normal statement. And as I said, they will be met with fire, fury, and frankly, power, the likes of which this world has never seen before. Thank you. Unas horas después de esa declaración, Corea del Norte respondió, dijo que está examinando cuidadosamente un plan para atacar con misiles la isla de Guam. Guam es territorio estadounidense. El Ejército Popular Coreano dijo a través de un comunicado que el plan será puesto en práctica en cuanto el líder, Kim Jong-un, tome la decisión. Incluso dijo que Corea del Norte podría llevar a cabo una acción preventiva en caso de que Estados Unidos dé señales de provocación. No está fácil la situación internacional. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, un día triste. ¿Cómo se van? Se van los nuestros, se van los de cierta generación. Murió, yo creo que quien era el padre de los caricaturistas modernos del día de hoy. Murió Eduardo del Río, al que todos conocimos como Rius, a los 83 años. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu nómina para que sigas creciendo. Y porque eres más que solo un cliente, ahora te regresamos más dinero por domiciliar tus servicios. Y por ahorrar en dinero creciente. Solo usa la banca digital una vez al mes. E inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander.
Mejor ponte en modo verano con el plan Max sin límite 5000 y comparte lo bien que la estás pasando. Con Uber y redes sociales sin límite, por 499 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. ¿Y tú, cómo te mueves? Estas vacaciones, al viajar por carretera, evita cualquier elemento distractor. Sé paciente mientras manejas y procura descansar cada 2 horas. Elige a un copiloto que se haga cargo de la ruta y elementos necesarios durante el trayecto. Pensando en tu seguridad, OHL México cuenta con tecnología de monitoreo de punta 24/7 y equipos de auxilio vial para atenderte a lo largo de sus vías. Con todas estas medidas viajarás más seguro a tu destino. OHL México, movilidad eficiente y sustentable. A los 83 años, hoy murió el padre del caricaturismo moderno en México, Eduardo del Río, a que todos conocimos como Ríos. Nació en Zamora, en Michoacán, el 20 de junio de 1934. Es autor de más de 100 libros. Hizo Los Supermachos. Los Supermachos, hoy veía en todo esto que nos pasaba, costaban $1 los Supermachos. Era increíble, era un cómic increíble. Entre sus 100 libros, El Perfecto Ateo, Los Presidentes dan pena, toda su serie para principiantes, ¿no? Marx para principiantes, el catolicismo para principiantes, etcétera, etcétera. Fundó revistas, El Chamuco y los Hijos del Averno. Trabajó en todas partes y siempre, nunca dejó de trabajar Eduardo del Río Ríos. Decía algún día Juan Villoro que el humor de Ríos lo había aprendido en Galloso, donde trabajó un tiempo contestando teléfonos. Decía Juan Villoro, será por eso que los mejores chistes siempre se cuentan en los velorios. Hizo biografías, dibujó. El extraordinario Ríos. Eso le vamos a pegar un pedacito de una vez que hizo una película. La película no es muy buena, pero a ver si le sacamos a usted una sonrisa, porque yo quiero suponer que a Ríos, que siempre odió los homenajes, le encantaría sacarle hoy a usted una sonrisa. Vámonos, Arsenio. Hay que hacer el informe. De modo que este año sí se va a informar. Claro, claro. Hay que tener informada a la plebe de lo que se ha hecho. Entonces va a ser brevísimo el informe. Cuidado con su broma, o lo mando con Pomares Monleón. Oiga, jefe, ¿no será peligroso que dé un informe? Porque como dice don Fiacro, ¿de qué obras les va a informar? También tú, bruto. ¿Cómo se ve que nunca has oído los informes del señor gobernador de Cucuchán? Primero, antes que nada, se hacen discursos sobre la revolución y sus logros. O se hace la parte abstracta. Escale. Luego sigue media hora de números. Tanto se gastó en escobas, tanto en tierra para las macetas. ¿Y en qué reloj se incluyen los tequilas? Baboso. En gastos de mantenimiento. Yo hoy le tengo una pregunta a Jimena. Esta es mi pregunta. Presumimos, nos encanta nuestros europeos. Ya se fue Europa tal, ya se fue Europa tal. Ya todos vienen de regreso a una liga de tercera. Jimena, con ahora, todo. Ahora, ¿cómo los vamos a presumir, Sí, Carlos? ahora cómo los presumimos. Muy buenas noches, pues ya lo decías, se nos va uno más, pero de Europa a la MLS, a Estados Unidos. Los dólares sin duda alguna están llamando la atención de algunos mexicanos que están en un muy buen momento. El día de hoy, pues la Real Sociedad da a conocer a través de un comunicado que en efecto confirma que Carlos Vela llegó a un acuerdo y se va a Los Ángeles FC, una nueva franquicia que se estará uniendo a la MLS la próxima temporada, debutando en marzo 2018. Vámonos de inmediato con la mala, porque de entrada es una peor liga, no hay como disfrazar. Bueno, es lo que no es la realidad. disfrazarlo. Esta liga empezó en el 93, va por buen camino tratando de buscar estas figuras, pero está, la verdad, a años luz en cuestión de competitividad. Esto podría afectar, obviamente, a Carlos Vela en cuestión de ser convocado para Rusia 2018. ¿Sabes quién fue el peor jugador en la Confederación? Es mexicano. ¿Quién? Giovanni Dos Santos.
justamente que a pesar de tener un buen momento en la MLS, nos dimos cuenta que ya en la selección mexicana contra grandes potencias. Jimena, un buen momento en la MLS lo puedo tener yo a mi edad. Bueno, ya veremos, tendríamos que verlo, Carlos, si eres bueno en el fútbol de entrada. Pero bueno, esta es la realidad de Carlos Vela y vámonos con la buena tratando de rescatar ciertas cosas. Parte de este acuerdo es que se va a quedar todavía hasta diciembre jugando con la Real Sociedad. Juega el primer semestre ya. Así es, entonces se va a mantener, digamos que a más ritmo que lo que sería Giovanni Dos Santos y Jonathan Dos Santos, que estarán con su gran rival, el Galaxy, porque no es el mismo equipo, porque ellos van a empezar a jugar hasta marzo de 2018, es decir, 3 meses antes que la Copa del Mundo. Y bueno, por lo menos Carlos Vela jugaría en diciembre, de ahí ya se iría en enero justamente a Los Ángeles. Y habría que ver si logra o no su nivel para llegar a la MLS. La buena noticia es para la MLS, por supuesto, crecimiento comercial en cuestión de mercadotecnia, esta nueva tendencia de ya no llevarse a los jugadores y convertirse en un cementerio de elefantes con grandes jugadores en la salida de sus carreras, sino ya más jóvenes. Ninguna liga de fútbol puede ser seria si empieza en marzo. De marzo a octubre. Te lo dejo para que lo pienses. Ninguna liga. Tendría que cambiar. Gracias, Jimé. Buenas noches. Esto es un adelanto de lo que usted va a leer mañana a primera hora en nuestra página del directorio en el impreso, en milenio.com desde muy temprano. Esto es un adelanto del uno hasta el fondo de Gilgamesh. Con la novedad de que el rey de Morena se disculpó. Se equivocan quienes supongan que Gil se refiere a Liopes. De ningún modo. Gilgamesh se refiere al aspirante a la gubernatura de Jalisco por Morena. Este hombre se disfrazó de rey en su festejo de cumpleaños. Enrique Michel Velasco aseguró que no hizo algo malo, pero que cuidará más sus formas dadas las aspiraciones políticas que ahora definen su vida. A Gil le gusta el mazapán y si es de la Rosa, qué mejor. Justo la empresa de este aspirante a la gubernatura de Jalisco. Dicen que Javidú comía decenas de mazapanes y que lo apresaron en Guatemala porque le dijo a Karime, su señora esposa, no puedo más, voy a comprarme unos mazapanes. Pero no nos desviemos, el rey de Morena lleva años haciendo fiestas temáticas para celebrar su cumpleaños y a petición de sus hermanas, así como lo oyen, en esas celebraciones se ha disfrazado de pirata, jeque y otros imaginativos personajes. Como diría el teórico del Estado mexicano, apacandidatos que se carga Morena. El dulcero dijo esto. Les molestó a algunos, pero otros muy bien, la gente muy contenta. Vino Edith Márquez, hizo un show precioso y me la pasé muy bien. Quizá no sé yo las realidades políticas, el cuidarme de no salir de rey, a mí se me hizo lo más natural. Yo respeto su opinión, la de quienes están en desacuerdo, está bien. Si ya soy un hombre medio público, pues tengo que decirles que voy a tener mucho cuidado en lo sucesivo de no hacer cosas que los puedan ofender, dijo el rey del mazapán. Don Enrique, no se agobie. ¿Cuál es el problema de que a usted le gusten los disfraces? El de rey le queda como anillo al dedo para unas elecciones en las cuales los votantes elegirán a un gobernador. Se le podría llamar el rey gober de Morena. ¿Cómo lo ve? ¿Le gusta? No se olviden, por cierto, de que en Morena gustan de los disfraces. Liopes, por ejemplo, se disfrazó de presidente legítimo en pleno Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cómo la ven? Dicho esto, sin la menor intención de un albur. Caracho, todo es muy raro, como diría Chesterton. A algunos hombres los disfraces no los disfrazan, sino los revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro. Buenas noches, que le vaya muy bien. Lo dejo aquí con Afición. A las 11 de la noche está mi amigo Héctor Zamarrón. Quédese todo el día con nosotros aquí en Milenio Televisión. Que le vaya muy bien. Soy Carlos Puch. Muy buenas noches.